concentrados, que estén muy concentrados de todo, ¿vale? Estén concentrados porque hoy verdaderamente vienen, quiero que te vayan metiendo ahí en la enseñanza, ¿vale? Vamos a ver, como hemos visto, es la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Pues es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación del hombre. Hemos visto varios temas y estamos viendo, ¿no? ¿Qué hemos visto? Empezamos primer punto que fue el punto de la condenación. Estoy hablando de los bloques principales. Usted no tiene ese título y dirá, yo no tengo esa palabra condenación. Escríbala, es lo primero que empezamos a hablar. ¿Qué es la condenación? Pues es hablar sobre el pecado. Empezamos a hablar sobre el pecado, el ambiente pecaminoso, la naturaleza pecaminosa y empezamos a hablar sobre el pecado personal que ya comete uno, pensamiento, en acción y en omisión, porque la gente no piensa que dejar de hacer algo, creyendo que, sabiendo que es bueno dejar de hacer, eso te cuenta como pecado. Eso se llama un pecado por omisión. Por lo tanto, ¿qué más vimos? Entonces veíamos que el hombre se encontraba condenado y quiero que se conecten aquí. Entonces vamos a empiece escúchame esto que voy a decir. La salvación del hombre, pero ¿qué pasa? ¿Cómo fue? Primero el hombre, ¿cómo se encontraba? Se encontraba en pecado. Entonces Dios nos quiere salvar ¿de qué? De condenación que había, de esa condenación. Nos quiere salvar. ¿Cómo hace Dios para salvarnos por medio de esa condenación que teníamos? ¿Cómo Dios lo hace? Primero, lo que hemos estudiado que tiene que haber, ¿qué es? Gracia. Una gracia, porque nosotros estábamos condenados. Estando condenados, estando allí condenados, Dios vio que nosotros estábamos perdidos. Cuando estábamos en ese momento que estábamos perdidos, que por nuestros propios medios no podíamos hacer nada, el Señor sacó su gracia. Ahí estuvimos estudiando sobre la gracia que era un favor inmerecido y estuvimos varios puntos. Pero ¿qué más estudiamos? ¿Qué más hemos estudiado? Entonces Dios, para podernos salvar por la gracia, sabíamos que había una condenación. ¿Cómo lo hizo? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién fue eso? Vayan conectándose porque estamos viendo los bloques principales. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Empezamos a estudiar sobre la sustitución, porque recuerda que nosotros estábamos condenados, pero Dios nos ha salvado por la gracia, nos ha salvado por medio de la sustitución que hizo Jesucristo. Jesucristo se entregó por nosotros, entonces por medio de la sustitución, y es lo que estamos estudiando, la vida de ese sustituto, cómo fue la sustitución, es lo que hemos estudiado, ¿no? ¿Y qué más estuvimos viendo? A ver, ¿qué más? ¿Qué quedamos? Entonces, ¿cómo hizo Dios para darles este mensaje? Este mensaje de a quién se lo dio. ¿Recuerdan? Se lo entregó al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sacrificó un cordero que tenía que sacrificar. Ese cordero en tiempo del tiempo de la Pascua, cuando estaban allí, se encontraban esclavos allí en Egipto. Dios les dice que tenían que poner un cordero y por medio de ese cordero tenían que pintar los dinteles de las puertas, los dinteles de la puerta, ¿sí? Tenían que pintarlo porque iba a pasar el ángel de la muerte y donde estuviera esa sangre derramada ahí, ahí no iba a entrar. Entonces ustedes recuerdan, eso ya lo vimos, estuvimos viendo, estoy haciendo un repaso. ¿Qué pasó? Que entonces el ángel de la muerte vino y fue cuando hubo la muerte de todos los primogénitos, pero a partir de ahí el pueblo de Israel empezó a conmemorar esta Pascua, esta fiesta, que fue el derramamiento de un corderito, de un sacrificio para que hubieran pasado de largo el Señor, ¿vale? ¿Y cómo fue ese corderito? ¿Qué le dijo? El Señor les enseñó, les dijo que tenía que hacer un cordero, por lo tanto que tenía que haber unas características de ese sustituto, de ese cordero, tenía que tener unas características. Y ese corderito tenía unas características. Y creo que aquí quedamos, empezamos a tocar temas como las características del sustituto, empezamos a estudiar los puntos principales. Entonces vimos, y aquí quedamos, que tenía que ser macho, ¿sí? Primer punto, tenía que ser macho, el cordero tenía que ser macho. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Pues estoy equivocado. Si hay alguno que está perdido, me lo dice, pero es lo que teníamos. Tenía que ser macho, primer punto. Segundo, tenía que ser
perfecto. El cordero tenía que ser perfecto. Tenía que ser macho, tenía que ser perfecto. Tercer punto, tenía que morir por los pecadores. Tenía que morir por los pecadores. Y cuarto punto, tenía que ser aprobado por Dios. Estas características las cumplió el Señor Jesucristo. Estas características las ha cumplido el Señor Jesucristo. Es lo que estamos estudiando. El Señor Jesucristo cumplió estas características, las ha cumplido y lo estamos viendo. Y a partir de ahí, estos 4 puntos los vamos a empezar a estudiar uno por uno en orden. Vamos a estudiar un punto, estos puntos en orden, ¿no? Entonces, como título habíamos colocado la palabra macho. Y ahí quedamos. Primer punto, macho. Vamos a estudiar sobre el cordero que era macho, ¿vale? Entonces escriban, por favor. Para cumplir este requisito, para cumplir este requisito, para cumplir este requisito, el Señor siendo Dios se hizo hombre. El Señor siendo Dios se hizo hombre. ¿Recuerdan? Hay muchos pasajes bíblicos donde nos muestra que Jesucristo es Dios y que se hizo hombre. A ver, ¿se recuerdan uno en la mente? Lo hemos estudiado. En Cristología estudiamos mucho de esto. Cristología estudiamos mucho de estos puntos. ¿Alguien se acuerda de un pasaje bíblico que lo tenga aquí en la mente? No recuerdo uno. Son varios. El Señor Jesucristo se hizo hombre, o sea, se hizo hombre. En Juan 1:14 dice de que la palabra se hizo hombre, con nosotros. De que la palabra se hizo hombre. Pero en Juan 1:1 dice que la palabra era, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando que Jesucristo es esa palabra. Y también en Colosenses 1:15, Colosenses 2:9, todos esos pasajes bíblicos ya lo hemos estudiado en Cristología. Que Jesucristo es hombre. Yo creo que queda claro que Jesucristo es hombre. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Que para cumplir el requisito de que fuera macho, ¿sí? El Señor Jesucristo se hizo hombre. Entonces, siendo Dios, se despojó de su majestuosidad, Filipenses 2, ¿recuerda? Se despojó de su majestuosidad, se vino y se hizo en forma de hombre. Esto está claro hasta aquí, ¿no? ¿Vale? Escriban, por favor. Primera de Timoteo 2:3 y lo vamos a leer. Primera de Timoteo 2:3, 6. Entonces leemos 1, 2, 3. Vamos a leerlo todos, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Vamos a ver qué es bueno y agradable. Hay algo que es bueno y es algo que es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere Dios que todos los hombres sean salvos, todos sean salvos y que puedan venir al conocimiento de la verdad. 5. Dice, porque hay un solo Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno solo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. ¿Y cuál es el punto que estamos tratando? Que el cordero, ¿cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser? Macho. El cordero tenía que ser macho. Por lo tanto, aquí me está mostrando que Jesucristo es hombre. ¿Vale? 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces aquí vimos la sustitución. ¿Se acuerda que vimos en la clase pasada muchos ejemplos de la sustitución? Aquí estamos viendo, mire, un ejemplo. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, se dio, se entregó. Él mismo se dio por el rescate de todos. De los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. De los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Y en el tiempo perfecto se habló, se dio el testimonio, ¿vale? Queda claro. A ver, por lo tanto, ¿qué ocurre? Quiero que por favor vamos a ponerle mucho cuidado a esto. El apóstol Juan combatió con los gnósticos. Ustedes saben cuál es. Ustedes ahora que están estudiando, acaban de estudiar el libro de Colosenses,
recuerdan de que habían muchas herejías en los tiempos del primer siglo, había muchas herejías y venían muchos gnósticos. Lo vieron en Colosenses, lo estuvieron estudiando en Colosenses porque Pablo atacó mucho, pero no solo Pablo, el apóstol Juan, en primera de Juan, atacó mucho a los gnósticos. ¿Ellos qué decían? Decían de que era imposible, de que Jesucristo, como era santo, Jesucristo siendo santo, era imposible que él, si hubiera santo, se hubiera venido a hacer en un meter en introducir dentro de un cuerpo. Eso no podía ser, porque Dios, que es santo, no se va a contaminar con el hombre. Si tú te pones a mirar, parece muy espiritual, eso parece una enseñanza muy espiritual, pero era una herejía total. Y Pablo en el primer siglo lo atacó fuertemente y lo dejó en las escrituras, ¿sí? Porque necesitaba mostrar que Jesucristo sí vino en hombre. ¿Cuánto lo creen que Jesucristo vino? Fue en carne y sangre, como un hombre, vino. Es Dios, se hizo en cuerpo de hombre. Eso es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque esa es la representación para poder entender la ilustración de ese Cordero Pascual. Se hizo en carne y sangre, ¿vale? Entonces, esa doctrina se veía muy espiritual, pero una doctrina diabólica. Era diabólica. Pues ahí vemos que la astucia de Satanás. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no se hubiera hecho carne, ni no se hubiera hecho sangre, sencillamente Jesucristo no hubiera hecho derramamiento de sangre, porque los espíritus no tienen sangre. Por lo tanto, no hay derramamiento de sangre. Y la palabra dice que sin el derramamiento de la sangre, dice, porque sin remisión de la sangre no hay perdón. Eso enseña la palabra. Por eso es que es bueno entender que Jesucristo derramó su sangre. ¿Ah? Entonces, eso es lo que la enseñanza que querían meter los gnósticos, y era algo diabólico, y lo atacó en el primer siglo Juan. ¿Vale? Seguimos avanzando para poder entender. Vamos a leer la palabra y la palabra nos va a enseñar algo precioso. Vamos a ir a Hebreos 2, 14, 17. Hebreos 2, 14, 17. Leemos. Todos, por favor, concentrados. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ojo, lo estoy leyendo en una versión que lo pueden entender. Vamos a leerlo todos. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hablando de nosotros, hechos de carne, nosotros somos hechos de carne y sangre. Ojo con esto, dice, el Hijo también se hizo de carne y sangre. ¿Ah? ¿No les parece precioso esto? Dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces, ¿quién tenía el poder sobre la muerte? El diablo, porque se le encontró por medio del diablo en el momento que Adán peca, le entregó el control, pues reinó la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿quién tenía ese reino de la muerte? Satanás. Y vuelvo a leer este versículo detenidamente porque quiero que lo entiendan. Debido a que los hijos de Dios, hablando de nosotros, ¿hay hijos de Dios aquí? ¿Hay hijos de Dios aquí? Pues a ustedes nos está hablando. Son seres humanos hechos de carne y sangre. Ahí hablando del Hijo, o sea, Jesucristo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Él no podía morir en espíritu, porque en espíritu no muere. Solo como ser humano podía morir. Está hablando de la muerte física. Y solo mediante la muerte, ¿sí? Esa muerte física, podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Bueno, espero que lo entiendan. Vamos a seguir leyendo qué dice el 15. Ojo con esto, dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. No había otra manera, únicamente de esa manera, por medio de la muerte. Jesucristo cuando vino exclusivamente porque tenía que morir. Eso no fue que se lo hubiera inventado a él. Él cuando llegó ya sabía cuál era el plan de salvación, era que él tenía que morir, que tenía que hacerse un sustituto, ¿vale? Entonces, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Todos nosotros estábamos esclavizados por el temor de la muerte. Así estábamos anteriormente. 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Refiriéndose a quiénes? A los judíos. Ahora voy a explicar un poquito esto. Me está viniendo a la mente.
Ustedes recuerdan que yo les hablé de que el Señor no había mostrado la gracia y que la gracia no se la mostró a los ángeles, y hablamos de que la gracia no se mostró a los ángeles, sino se le mostró fue a los humanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y les dije de que a los ángeles no había mostrado esa gracia porque ellos estaban con Dios. No me voy a detener aquí, pero aquí está diciendo en este versículo lo que les estaba diciendo ese día. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Ellos ya tuvieron su oportunidad y eligieron. Y algunos decidieron estar con Dios, otros decidieron estar sin Dios por una eternidad. ¿Vale? Por lo tanto, no vino a ayudar a los ángeles, vino a ayudar a los descendientes de Abraham. Entonces tú me podrás decir, entonces Jesucristo vino fue para ayudar a los judíos, porque los descendientes de Abraham son judíos. Pero la palabra nos dice en primera de Juan 1:12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos, incluyéndonos a nosotros, porque tú te incluyes en ese todo, dice, mas a todos los que le aceptaron, los que le reconocieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, es verdad, Jesucristo vino primero para la nación de Israel, pero como ellos lo rechazaron, esa invitación se extendió, fue para nosotros los gentiles, que ahora no somos gentiles, somos hijos de Dios, somos cristianos. Me voy porque hay mucho que copiar sobre esto. 17. Por lo tanto, era necesario, digan por favor, era necesario, dígalo, era necesario que en todo sentido Él, o sea Jesucristo, se hiciera semejanza a nosotros. Jesucristo se hiciera igual que nosotros, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados. Vuelvo otra vez atrás. Voy a explicar este versículo. Era necesario. Y escríbanlo, por favor, era necesario. Mientras yo voy escribiendo, mientras yo les voy a compartir. Quiero que sepa que era necesario. Nosotros los hombres no podíamos. Era imposible que el hombre, el ser humano, pudiera hacerlo. No se pudo. Lo hizo fue Jesucristo. Por lo tanto, era necesario que Jesucristo en todo se hiciera. Entonces, ¿cómo se hizo? Hombre, se hizo macho. ¿Ve? Por eso estamos viendo el ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo que estamos viendo? El primer ejemplo, ¿qué era qué? A comparación, la que estamos mirando, que es que macho. Estamos viendo el primer punto. Por favor, quiero que estén conectados, ¿vale? Entonces, decía, era necesario que se hiciera semejante a nosotros en humanidad, ¿sí? Era necesario, ¿sí?, que se hiciera igual a nosotros para que fuera un sumo sacerdote. Recuerdan de que el pueblo de Israel anteriormente, cuando ellos presentaban el pecado, ¿sí?, del pecado, presentaban ese problema de pecado, cuando ellos presentaban, ellos tenían un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a presentar una ofrenda, un holocausto, un cordero, lo tenía que sacrificar por el pueblo, y ellos colocaban las manos sobre la cabeza del animal, colocaban ese animal, sacrificaban, y automáticamente ese animal era el sustituto. Eso es una ilustración de Jesucristo, ¿vale? Y él tenía que presentar, como sumo sacerdote, también tenía que presentar un perdón por sus pecados, porque él era un hombre pecador, también tenía que presentar eso. Entonces, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote celestial. Digan, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote celestial. El tabernáculo que había en esta tierra era algo, ¿sí?, una ilustración de algo que Dios le dijo a Moisés: construye este tabernáculo como el que ves en el cielo. Le mostró el que estaba en el cielo. Por lo tanto, en el cielo también estaba igual el mismo tabernáculo con nuestro sumo sacerdote celestial, que es Jesucristo. Ese sumo sacerdote, ¿cómo es? Es fiel y misericordioso delante de Dios. Fiel y misericordioso. Dice, entonces podría ofrecer un sacrificio. ¿Cuántas veces ha muerto Cristo? Uno. Una sola vez, para siempre. Uno. Eso que están haciendo cada Semana Santa, que sacan a los Cristos y los crucifican, y la gente también empieza a crucificarse, eso es una mentira del diablo. Una sola vez murió para siempre, ¿vale? Avanzo.
Hebreos 10, 5, 13. Vamos a ponerle cuidado a esta palabra, por favor, porque aquí Dios nos va a enseñar mucho. Vale, dice Hebreos 10, 5 del 1 al 3. Dice, vamos a leerlo todos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, Cristo le dijo al Padre, Cristo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Ve? El Padre le ha dado un cuerpo. Por eso la palabra dice en Isaías, cuando dice, niño nos es nacido y hijo nos es dado, porque Dios nos dio a su hijo. Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Dios dio al hijo. ¿Vale? Entonces dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de las escrituras. Seguimos leyendo y después lo explicamos. Primero, Cristo dijo, vuelve otra vez a repetir, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios, ¿sí? Fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, entonces sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y mira aquí que me encanta esta parte. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a explicar este pasaje de la escritura que hemos leído del libro de Hebreos porque es bueno que lo entiendan y quiero que lo comprendan. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, está diciendo, es que Jesús habló con el Padre y le dijo, Padre, sé que los sacrificios de animales a ti no te agradan, no te complacen. Sé que los exige la ley judía, pero no han hecho satisfecha tu justicia. Es por eso que en vez de pedirme a mí que te hiciera también sacrificios, me has preparado un cuerpo, o sea, un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que yo ofrezca este cuerpo, el de él, en sacrificio. Sé que los sacrificios hechos de animales, que son muchos, por mucho tiempo, ¿sí? Todos los animales, que son muchos, por miles, por mucho tiempo, no han llegado a cumplir y a satisfacerte. Por eso me enviaste y preparaste este cuerpo para yo presentarlo como sacrificio por la humanidad. Y por eso él está diciendo, aquí atrás se le dice en el 9, dice, aquí estoy, Padre. Dice, y luego dice, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Estoy listo con este cuerpo. Aquí estoy. Ahora voy a reemplazarme por ellos, por sus pecados. Llevaré conmigo sus pecados. Quiero que tú te sientas agradado. Lo que estoy parafraseando un poco, explicándole un poquito lo que hemos hecho, leído, lo estoy leyendo para que usted lo pueda entender. Quiero que tú te sientas agradado de este sacrificio que voy a hacer por todos los hombres pecadores. Ahora, después dice aquí, mira,
Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie. ¿De qué sacerdote estaba hablando aquí? ¿Cuál era el principal sacerdote que había en la época de cuando estaba Moisés? Aarón. Era el principal sacerdote, el sumo sacerdote, ¿vale? Entonces, cuando Aarón, como sumo sacerdote, presentaba un sacrificio por el pecado del pueblo y por el de él mismo, esto lo hacía cada año. Ustedes recuerdan que cada año estaban haciendo por el pecado general, ¿vale? Por eso, ¿y qué hacían él? Tenían que presentar un sacrificio, tenían que presentar un animal y tenían que hacerlo. Aarón tenía que presentar por sí mismo, tenía que pedir porque él era un hombre pecador, porque tenía que perdón por el pecado del pueblo, más lo de él. No voy a detenerme mucho. Los que han estudiado toda esta parte del tabernáculo podrán comprender que los sumos sacerdotes iban hasta con unas campanitas en sus pies y caminaban, porque ellos tenían que entrar al lugar santísimo. Y si los pecados del pueblo eran unos pecados que Dios no perdonaba porque había una situación, inmediatamente fulminante caían muertos los sumos sacerdotes allí. ¿Vale? La palabra lo dice, que iban con unas campanitas en sus pies para que supiera que estaban allá vivos, y si no los tenía que sacar, pero no me voy a detener aquí. Por lo tanto, Aarón como sumo sacerdote presentaba un sacrificio por el pecado del pueblo y por él mismo. Esto lo hacía cada año, lo que he dicho. Por eso Cristo como sumo sacerdote celestial no trajo una vaca, o sea, él no presentó con una vaca, no trajo un cordero, él se trajo a sí mismo. Se entregó a sí mismo, él se trajo a sí mismo y se presentó una sola vez para siempre. Por esto, este sumo sacerdote nos convenía, diga, nos convenía. Nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque él, ese sumo sacerdote, era santo, sin mancha, inmaculado, que se entregó por todos nosotros. Dele gloria a Dios y digan un amén a esto, porque eso es fantástico, esto es increíble lo que Dios ha hecho, el Señor Jesucristo, por nuestras vidas. Vamos a continuar a estudiar. Espero que haya quedado claro que el primer punto que teníamos que estudiar era un punto que tenía que ser como macho. Vamos a estudiar el segundo punto. Por lo tanto, escriban perfecto. Perfecto. Entonces, ustedes recuerdan que ellos tenían que presentar ofrendas limpias y sin manchas. ¿Recuerda? Yo la semana pasada alcancé a explicarles un poco sobre esto. Tenían que presentar ofrendas limpias y manchas que no estuvieran dañadas. Por eso Dios estaba enfadado. En Malaquías, si usted lee, y yo traje un versículo bíblico que ustedes lo van a leer en casa, Dios estaba enfadado y se les reclama a los judíos, ¿sí? Al pueblo, y también le reclama también a los sacerdotes. ¿Por qué presentaban esas clases de ofrendas? En Malaquías 1:8 dice, y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, hablando del cordero, o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba enfadado, y en el 13 también está mostrando que dice no aceptará esa clase de ofrenda. Él está enfadado y él dice aquí, preséntatelo a tu príncipe. Imagínate que va a venir el alcalde y tú necesitas pedirle un favor al alcalde. Y resulta que tú quieres, como le vas a pedir un favor, porque después si tú lees el libro de Malaquías, le recomiendo que lo leas el 1 y hasta el 2:9, y lo van a comprender esto que le estoy diciendo. Imagínate que viniera el alcalde y tú quisieras ir a pedir un favor y tú dices, yo le quiero llevar un presente al alcalde, porque le voy a pedir un favor. ¿Tú crees que de pronto iba donde el alcalde a llevarle y lo que tú le llevaras son unos tomates pichos? ¿Crees que él, unos tomates estropeados, unos tomates dañados? ¿Tú crees que se iban a presentar ustedes con ese regalo y con ese detalle? Por eso Dios dice, preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y ahora, siendo un hombre natural, ¿sí? ¿Cómo pueden ir a hacer esa clase de ofrendas siendo un hombre natural? Ahora el Dios, el creador del universo,
Por eso él dice, desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es adorado, el incienso agradable, desde donde sale el sol, son incienso agradable para él. No me voy a detener, pero quiero que sepa que Dios estaba muy molesto porque estaban presentando esta clase de animales que no venían perfectos, venían cojos, sarnosos, ciegos, de todo, traían animales y ellos les daba igual, presentaban esta clase de animales así, ¿vale? Entonces, el pueblo de Israel pues no comprendió nada de esto, porque lo que Dios les quería enseñar y lo que nos quiere enseñar a muchos de nosotros, pues tampoco, porque nosotros esto no lo sabíamos y hoy lo estamos aprendiendo. Gracias a Dios, hoy es la palabra nos está enseñando todo esto. Ahora por eso damos gracias a Dios por estas enseñanzas que nos muestran todos estos grandes misterios que están ahí en la escritura. Y tenemos que darle gracias a Dios por estas clases de enseñanza porque nos abre la mente. Dios nos muestra todo esto que estamos estudiando con respecto a la sustitución del hombre. Vale, vamos a seguir. Escriban, por favor. Para cumplir este requisito, el Santo de Santos dio su vida por amor a nosotros. Para cumplir este requisito, el Santo de Santos dio su vida por amor a nosotros. Ahí le voy a dejar para que escriban. Era santo y perfecto. Y no solamente habla de la santidad de algo físico, de algo perfecto físico, sino habla del interior también. Eso lo cumplió Cristo, porque Jesucristo era santo, era perfecto. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si las Escrituras nos enseña, en algún pasaje de las Escrituras nos enseña que Jesucristo era santo, ¿vale? Vamos a mirar a ver si era justo, si era santo. Vamos a mirar. Lucas 1:30-35. Lucas 1:30-35. Dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, María. Le está hablando, el ángel le está hablando ¿a quién? A María. Dice, no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Dice, escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre. ¿Un gran qué? Hombre. Por eso es que la enseña de que era es un hombre, no era mujer, no venía una hembra en nacimiento, venía un hombre. Será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios lo hará rey como a su antepasado David. Entonces ve que su niño será un hombre. Mira esto, recuerda que la semana pasada estuve tocando de esa mujer que se hacía pasar como Jesucristo, que ella decía que era Jesucristo, Cristo Lisbeth. Yo no sé si ustedes lo buscaron, lo escribieron para indagar. Cuando yo le digo cosas como esta, es bueno que ustedes también las apunten y las investiguen, porque yo les suelto esto, pero para que ustedes investiguen, para que no nos dejemos engañar. Una mujer haciéndose pasar que es Jesucristo. Y esto es lo que digo, la palabra del Señor nos enseña que tenía que ser hombre, no tenía que ser mujer, sino hombre, ¿vale? Dice, reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ojo aquí, mira, por favor pongan atención aquí. Por eso, al niño santo que van a ser, el niño, perdón, ¿qué? ¿El niño qué? Santo. El niño santo que van a ser, se le llamará Hijo de Dios. Se le llamará Hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el niño? ¿Cómo tenía que ser el niño? Santo. Entonces escriban por favor santo, escriban santo, el niño santo. Por eso no podía participar un hombre, porque si hubiera participado un hombre, ¿qué hubiera pasado? Heredaría la naturaleza pecaminosa. Y por favor vayan a poner atención aquí porque quiero explicarle algo, a ver si me da tiempo y no quiero extenderme. Los niños que nacen ya desde pequeños tienen un comportamiento ya malicioso. Ellos ya pegan, hacen envidia, la naturaleza de Adán la traen y ellos ya pegan. Ustedes ven niños pequeñitos y se comportan así. Niños de 2 añitos estaban jugando con otro y ¡paga!
pégale. Le pegan una cachetada, lo aruña, le hace daño, le hace cualquier cosa. Así son los niños así. Claro, de pronto los tuyos no. De pronto los tuyos sí son santos, pero los de los demás sí. Pero puede ser. Pero quiero decirles de que los niños sí, lo llevan eso, lo llevan en la sangre. Lo llevan en la sangre. Por lo tanto, si María hubiera nacido el niño y hubiera sido intervención de hombre, ese niño no sería santo. Ese niño hubiera nacido con la naturaleza de Adán. Y voy a decir algo aquí que por favor quiero que investiguen. Yo ya lo he estudiado y lo he comentado en algunas razones. Quiero que por favor ustedes investiguen. Por favor. ¿Ustedes qué opinan de esto? El pecado que entró en el hombre, tanto tú que tienes naturaleza pecaminosa, sea hombre o sea mujer, tú heredaste el pecado por medio de tu madre o tu padre. Quiero que por favor piensen en esto. El pecado no entra en el cuerpo del hombre, no entra en la simiente del hombre, no entra por medio de la mujer, entra es por medio del hombre. Aunque la mujer fue la que pecó, o sea, la que te engañó primero, la maldición hacia la humanidad se le dio fue a Adán, que era la cabeza principal de la raza humana. Dios le dice, ¿de acuerdo? Allí en Génesis 3:15, en Génesis 3, cuando le está diciendo, le dice a la serpiente, le da una maldición, después le dice a la mujer, se dirige a la mujer, le da otra maldición, y cuando se dirige al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa, por Adán. Por lo tanto, el pecado no entra por medio, tu pecado, si tú vienes con naturaleza pecaminosa, es por medio de tu padre, no de tu madre. Ahora no vayan a decir ahora las mujeres que ahora son inmaculadas y son santas. No, también son pecadoras igual que todos, porque ellas también nacen de un hombre. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo más o menos la palabra? Lo que quiero decirle es que Jesucristo no quedó contaminado por María, que era su madre, estando en su vientre, no quedó contaminado porque no hubo intervención de un hombre que es el que transmite el pecado. ¿Vale? ¿Están entendiendo esto? Yo lo veo como muy callado, no sé, digan un amén por lo menos a esto, quiero que lo entiendan, y si esto lo entienden, si ustedes tienen otra teoría, por favor me la escriben aquí, ¿vale? Una cosa importante que sepa, María, el Señor Jesucristo no quedó contaminado al nacer de María porque sencillamente el que transmite el pecado es el hombre, y él hubo la intervención divina, fue el Espíritu Santo el que depositó en María, ¿vale? Esa simiente para que naciera Jesucristo. ¿Queda claro este punto? Vamos a mirar otro punto. Mateo 27, 3, 4. Mateo 27, 3, 4. Dice, a mirar más pasajes donde muestra que Jesucristo es santo. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que le habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento y que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Recuerda que Judas vendió al Sanedrín judío, a los principales sacerdotes vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, ¿vale? Ahí lo está enseñando la palabra, que le devolvió el dinero a quienes, a los principales sacerdotes, o sea, al Sanedrín judío y a los ancianos. Era el Sanedrín judío. Dijo Judas, ¿qué dijo Judas? Dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Y le dijeron ellos, ¿qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. ¿Te das cuenta? Qué tristeza. Judas, cuando reconoció que Jesucristo era un hombre inocente, ¿sí?, que intentó allí ir a devolver sus monedas con el remordimiento y todo eso, pero nunca se arrepintió de corazón. Hay algunas personas que dicen, y si Judas le hubiera pedido perdón al Señor Jesucristo, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jesucristo lo hubiera perdonado? Por favor, respóndanme aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Jesucristo hubiera perdonado a Judas por el acto que él hizo? Ahí les dejo para que escriban. Vamos a leer más.
Mateo 27, 19. Vamos a mirar. Mateo 27, 19. Por favor, escriba la cita bíblica. Dice, y estando él sentado en el tribunal, ¿sí?, su mujer le mandó a decir, aquí está, ¿quién estaba sentado? Pilatos, está hablando de Pilatos. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, o sea, la mujer de Pilatos la mujer de Pilatos le dice así, no tengas nada que ver con este justo, no tengas nada que ver con este ¿qué? Justo, con este justo. Dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Perdona, estaba seco. Dice, le dice la mujer de Pilatos, la mujer de Pilatos le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños en él. Observamos que hasta la propia esposa de Pilatos tuvo un sueño que Dios le dio. Dios mismo le reveló. Y ella no era judía, era una mujer gentil. Ella le manda a decir a Pilatos, antes de que lo condenara, le dice esto, no tengas nada, antes de que lo condenara a muerte, dice, no tengas nada que ver con este hombre inocente. A pesar de eso, ¿él qué hizo? Se lavó las manos. ¿Y qué hizo? Lo condenó. Hasta el mismo Pilatos, él mismo confesó con su propia boca que no hallaba delito en este hombre. ¿Recuerdan cuando se lavó la mano y dice, no hallo delito en este hombre? ¿Por qué lo quieren condenar? No hallo ningún delito. Pero aún así, sabiendo Pilato, sabiendo que no tenía ningún error, no había nada para qué culparlo, para condenarlo a muerte, aún así lo condenó. Aún así también le dice, el solo hecho de lavarse las manos no significa que con eso ya estuviera estado justificado delante de Dios. ¿Tú crees que tú te puedes venir y lavarte las manos y con eso ya quedas justificado delante de Dios? Dios nos habla en todos los tiempos. Puede ser que nosotros cometamos pecados y no que porque nos lavemos las manos, como quien dice, nosotros estemos justificados. Porque la única manera que estemos justificados es que ¿nos qué? Escríbalo, por favor. No voy a decir la palabra porque quiero que salga de ustedes. Por eso le digo que estén conectados. Quiero que estén conectados. ¿Vale? Vamos a seguir aquí escribiendo. Vamos a buscar eso. Vamos a ver más versículos. Vamos a ver más versículos. Lucas 23:4. Lucas 23:4. Entonces Pilato le dijo a los sacerdotes principales, a la gente que se había reunido. Entonces allí, ¿cómo estaba? A ver, vamos a irnos hasta allí. Estaba Pilatos con todas las personas allí, y estaban los judíos, estaban allí los sumos sacerdotes, los principales, estaban allí. Entonces dice, no hay ninguna razón para condenar a este hombre. ¿Qué dijo? No hay ninguna razón para condenar a este hombre. ¿Ah? No había ninguna razón. Y si no había ninguna razón, ¿por qué lo condenó? ¿No tenía él la autoridad? ¿Él acaso no tenía esa autoridad? ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que Pilatos, por temor a que perder, porque ellos dijeron que entonces que ellos seguían a César, pues ellos por guardar su nivel, su estatus y no tener problemas, pero verdaderamente él mismo con sus propias boca confesó que no había ninguna razón para condenarlo y aún así lo hizo. ¿Ah? Por lo tanto, hasta ahora tenemos todos estos ejemplos, ¿sí? De que cuáles, ¿sí? De que primero tenía que ser, ¿qué era? Los ejemplos que hemos estado mirando. El primero que vimos, ¿cuál era? Tenía que ser, ¿qué? Macho. Primero tenía que ser macho, o sea, tenía que ser un humano, ¿vale? Después vimos que hubo el segundo que estamos viendo que tenía que ser inocente. Es el tema que estamos mirando, inocente, ¿vale? Pero cuando es en el tema de macho, y alguno dirá, pero la que pecó Eva, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, en este caso, como si Dios tuviera algo que ver contra las mujeres? No. Dios le había dado toda la autoridad del huerto del Edén al hombre. Por lo tanto, sabemos que sí es verdad que la que pecó fue Eva, pero el pecado de toda la humanidad entró fue por Adán, el primer hombre. Por eso Dios envió a Jesús en forma de hombre.
para cumplir con ese requisito y reemplazar a ese postrer Adán, como lo dice en el libro de Romanos 5. ¿Recuerda que lo estuvimos estudiando la semana pasada? Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte para todos, por cuanto todos pecados. Jesús vino para corregir lo que hizo el primer hombre que es Adán. Por esta razón tenía que venir un hombre perfecto, un hombre perfecto. Jesús cumplió los dos, hombre y perfecto. Jesús como segundo Adán, cuando vino, como postrer Adán, nos dio su espíritu vivificante, o sea, nos dio vida, nos dio vida. Démosle gloria a Dios por eso, porque Jesucristo nos ha dado vida. Jesucristo nos ha dado vida, al hacerse sustituto nos dio vida, nos dio su espíritu vivificante ahora habitando en nuestras vidas. Marcos 1, 23, 24. Seguimos viendo otro ejemplo. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué pasó aquí? Pasó de que el Señor Jesucristo está en una sinagoga, entra un hombre que está siendo atacado con un espíritu maligno, ¿sí? Y empieza a gritar, no se quería ir de ese cuerpo, no se quería ir. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo, Él llega y se levanta, y si usted lee el contexto, el Señor lo manda a callar, le dice: cállate. Y inmediatamente lo expulsa y lo echa fuera. Pero mira lo que dice los ángeles demoníacos. Estamos hablando aquí de los ángeles caídos, que son ahora los demonios que estaban en el cuerpo de este hombre. ¿Qué le dice? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, ¿cómo le dijo que era qué? Santo, que era santo. ¿Queda alguna duda de que el Señor Jesucristo era santo, era perfecto? Espero que no. Vamos a mirar el tercer punto. Morir por los pecadores. Escriban, por favor. Morir por los pecadores. Escriban como título. Esto lo hicieron los judíos por muchísimo tiempo. ¿Recuerdan? Tenían que ellos, por muchos años, tenían que hacer sacrificar corderos. ¿Sí? Que tenían que traer un animalito para que muriera en lugar de ellos. Ellos colocaban sus manos en la cabeza del animal y así traspasaban sus pecados al animal. Es una ilustración de nuestro sustituto como Cordero Pascual. Ahí tenemos el Cordero, que era la ilustración que Dios les quiso dar a los judíos, y por muchos años, miles de años, ellos sacrificando un corderito, pero era una sombra de algo que iba a ser una vez para siempre, Jesucristo. Una vez para siempre Jesucristo lo hizo, presentando nuestro Cordero Pascual, mostrando ese mismo ejemplo que ellos duraron miles de años, muchos años, haciendo todo esto, el tiempo que duraron haciendo, para mostrarnos una ilustración de Jesucristo, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es todo cristocéntrico. Desde el Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Y lo que nos enseña las Escrituras en todas las partes de la Biblia, cuando lo estudiamos, está Cristo en todas partes. Jesucristo está en todo momento. Y esto, lo que estaba ocurriendo con los sacrificios que ellos estaban haciendo, era una sombra de algo que iba a venir, que es Jesucristo. Vale, escriban por favor. Para cumplir este requisito, el Señor Jesucristo dio su vida en sacrificio por amor a nosotros. Para cumplir este requisito, el Señor Jesucristo dio su vida en sacrificio por amor por nosotros. Y ahí les dejo para que escriben, así descansan. Jesucristo se entregó por nosotros como pecadores en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo vino, Juan el Bautista lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y él no venía solamente a quitar los pecados de los judíos, porque Juan dice: quita los pecados del mundo. Y llegó allí a Israel.
Pero dice, quita los pecados del mundo. O sea, no era para los judíos, sino era para todo el mundo. Entre esas tú y yo. ¿Vale? Así que todos estos sacrificios, todos los que se hicieron en el templo de Salomón, en el templo de Dios, todos esos sacrificios realizados era un ejemplo del único y verdadero y perfecto sacrificio hecho por Jesús. Era un ejemplo, es una ilustración. Todo eso que ocurrió en el Antiguo Testamento, eso es una ilustración del día que Jesucristo entregó en la cruz del Calvario. Y quiero que claro esta parte. Por favor, vamos a ir a una cita bíblica para que lo tengan más claro, ¿vale? Juan 10, 17, 18. Juan 10, 17, 18. Dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Vuelvo a leer, que leí mal. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera, también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. El Señor Jesucristo nos enseña que dio su vida, entregó voluntariamente. Esta era la tarea, eso era lo que Él venía a hacer, esa era su tarea, la tarea era venir a darla. El requisito del sustituto era que diera su vida por el pecado, por el hombre pecador. En el antiguo pacto como por un cordero y ahora por medio de Cristo en el nuevo pacto, Él se entregó por los pecados de nosotros. Entonces, en el antiguo pacto, ¿qué hacían? Un cordero, presentaban un cordero, pero eso era cada año. Cada año tenían que hacerlo. Cada año que tenían que pedir por el perdón de los pecados, tenían que ir un cordero. Pero ahora en este nuevo pacto, ¿sí? Ahora en este nuevo pacto lo hace el Señor Jesucristo una sola vez para siempre. Por lo tanto, Él dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida. O sea, Él hace su voluntad. El Padre ama a Jesucristo. Y Él mismo lo confesó a toda la humanidad. Quiso confesarlo. Vamos a estudiar este pasaje que también nos deja y que es precioso. Yo les recomiendo que lo lean todo en casa. Isaías 53. Mira cómo es que me encanta cuando estamos en el mismo espíritu. Hoy justamente la palabra de Dios se tocaron temas como Isaías 53, se leyó todos Isaías 53, les recomiendo que lo lea en casa. Y hoy era parte de mi tema, era parte de esta enseñanza, era parte de todo esto. Por lo tanto, es el mismo espíritu hablando, Dios hablando hoy en la mañana y hoy por medio de esta enseñanza transmitiendo este mensaje también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces diga, todos nosotros, todos, tú, yo, todos nos descarriamos, todos vivíamos al margen de Dios, cada cual se apartó por su camino, cada quien empezó a vivir, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Por eso es la simbología, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca, y eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Tenemos que darle gloria a Dios por su vida y gracias por el sacrificio, por ese sustituto, porque verdaderamente si hoy el Señor no abrió su boca, Él se quedaba callado, lo golpeaban, lo maltrataban, le hacían de todo, pero Él no abrió su boca. Él podía libertarse, Él podía bajarse de esa cruz, Él podía traer legiones de ángeles y batallar, podía hacer lo que sea, pero Él no abrió su boca, porque era un compromiso. Él ya sabía que tenía que venir a eso. Él venía exclusivamente a morir. Él vino exclusivamente a esa tierra, fue a morir por ti y por mí. Y eso es lo que quiero hoy transmitir por medio de esta enseñanza, poderlo. Ahora vamos a mirar si ese cuarto punto era aprobado por Dios. Dios lo aprobó. Recuerda que los corderos, Dios les pedía cómo tenían que ser los corderitos. Tenían que ser aprobados por Dios. No cualquier animal. Ya lo vimos en Malaquías, si ustedes lo van a estudiar en casa, que no
Dios no quería que presentaran animales tuertos, ni ciegos, ni mudos, nada de animales sarnosos, nada de eso no quería Dios presentar. Dios no quería eso. Por lo tanto, era importante de que fuera aprobado por Dios. Escriba, por favor. Jesucristo cumplió este requisito al agradar. Escriba, por favor. Jesucristo cumplió este requisito al agradar el corazón de Dios con su obra redentora. Jesucristo cumplió este requisito al agradar el corazón de Dios con su obra redentora. Así que cuando Jesús murió tenía que cumplir ese requisito, porque si no, el Padre no lo recibiría, no lo aceptaría. Hoy en día, en estos tiempos, trata de dañar, el enemigo trata de dañar la imagen del Señor Jesucristo, diciendo una cantidad de barbaries y una cantidad de calumnias, que él era pecador, que se acostó con María Magdalena, que si tuvo hijos. Ahora mismo pueden ver ustedes en las noticias cómo se burlan y se mojan del Señor Jesucristo. Pueden ver que él empezó ahí en mismo Netflix. En el mismo Netflix está saliendo ahora un programa donde está mostrando a Jesucristo como un gay. Y eso se tiene que condenar. Esas cosas se tienen que condenar. Se tiene que condenar. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que todo lo que el Señor Jesucristo cumplió lo hizo para agradar a Dios, lo hizo para agradar por ese medio de esa obra redentora. Lucas 3, 21, 22, voy rápido porque no me quiero. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Solo dijo el Padre. Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. En la Reina Valera dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor Dios que vive en un eterno presente, ¿sí? Dice estas palabras, que Él está feliz. Todo lo que hacía Jesucristo, estaba muy complacido. Jesús es el Hijo de su deleite. Jesucristo cuando vino al mundo tomó forma humana, o sea, se hizo en forma de hombre. Dios que vive en ese eterno presente, Él ya sabía. Nuestro Dios que es eterno ya sabía que Jesús vendría como sustituto por amor a la humanidad. Eso ya lo sabía. Por eso Él declara que está complacido. Él ya sabía que iba a entregar su vida. Él está complacido con el Señor Jesucristo. Todo ese plan de la redención ha estado en la mente de Dios desde la eternidad. A Dios no le toma nada por sorpresa. Esto ya lo sabía. Ya sabía que Satanás iba a engañar. Ya sabía que el hombre iba a caer. Ya sabía que el Hijo iba a venir a rescatar a una humanidad. Y cuando dice esta voz, dice, tengo complacencia con mi Hijo, porque vino a entregar la vida. Él estaba contento por lo que iba a hacer. Estaba contento y el Padre lo declara públicamente, lo dejó. Y ahí es una enseñanza preciosa, no me voy a detener, pero ahí está la Trinidad. Muestra la Trinidad. Jesucristo como Hijo, siendo bautizado, el Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Ahí están las tres personas de nuestro gran Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Continuamos. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Él es el hombre, Cristo. ¿Cómo es? Hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Aquí está todo lo que estamos viendo. Es un hombre, Jesucristo que era inocente, era perfecto, es nuestro mediador, se dio a la vida, se entregó su vida por el perdón de los pecados, se entregó su vida para comprar la libertad. ¿Vale? Y el Padre lo aceptó. A ese mediador lo aceptó el Padre. En esos dos versículos se encuentran esos 4 puntos que hemos estado tocando, ¿vale? Ahora, vamos a entrar en otro tema para la próxima semana, pero la quiero dejar introducida. Hagan un análisis, por favor, en su mente. Vamos a empezar. ¿Qué es la soteriología? La soteriología es el estudio de todo lo concerniente con la salvación del hombre. Eso es lo que hemos visto. Pero Dios
¿De qué nos salva? ¿Nos salva de qué? Del pecado. Por favor, vayan repitiendo porque así ustedes van aprendiendo. ¿De qué nos salva Dios? Nos salva del pecado. Para que Dios nos pueda salvar, ¿sí? De los pecados no los podíamos salvar por nuestros propios medios. Nosotros no nos podíamos salvar. Por lo tanto, entonces, ¿qué hizo? ¿Nos dio qué? La gracia. Nos dio la gracia, porque nosotros era imposible que nosotros nos salvara. Nos dio la gracia. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cómo es la gracia? ¿En qué forma vino la gracia? ¿Vino en forma de qué? Vino en la forma de sustituto. Vino en la forma de sustituto. Y ese sustituto tenía que tener unas características que lo hemos venido estudiando. Entonces, ¿qué es Jesucristo? Ahora, ¿cómo hago yo para que se haga efectivo la gracia y Jesucristo haga la parte como sustituto en nuestras vidas? ¿Qué tengo que hacer yo? Hay una palabra, por favor, escríbamela porque necesito que entienda. Dígame qué tengo que hacer yo para recibir la gracia de Dios y para que Jesucristo sea mi sustituto. ¿Qué tengo que hacer yo? Como hombre, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentimiento. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y lo que vamos a estudiar, dejar avanzado un poquito esto. El arrepentimiento. Entonces, ¿queda claro? ¿Queda claro lo que está en su mente, claro, así como lo pude explicar? Vemos, no podemos estudiar otro tema de la justificación, no podemos estudiar más temas adelante si no estudiamos primero el arrepentimiento. Tenemos que estudiar eso que nos corresponde a nosotros hacer, el arrepentimiento. ¿Vale? Y escriba, por favor. Solamente voy a dejar introducir unas partes. El Señor Jesús dio su vida por amor a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? El Señor Jesús dio su vida por amor a nosotros. Él llevó sobre sus hombros el castigo que nosotros merecíamos. Él llevó sobre sus hombros el castigo que nosotros merecíamos. Jesucristo vino para cumplir la tarea de sustituto. Jesucristo vino al mundo para cumplir la tarea de sustituto. Cristo vino al mundo para cumplir la tarea de sustituto. Él dio su vida por la humanidad perdida. Él dio su vida por la humanidad perdida. Es precioso. Él dio su vida por la humanidad perdida. Escriban esto, por favor. Esta maravillosa obra, se hace realidad en nuestras vidas. Esta maravillosa obra se hace realidad en nuestras vidas cuando nos arrepentimos de nuestros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo, Señor y Salvador, nuestras almas. Recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Sin el arrepentimiento es imposible. Diga, es imposible. Sin el arrepentimiento es imposible alcanzar la gracia de Dios. La gracia que Dios nos ofrece por medio de Sin el arrepentimiento es imposible alcanzar la gracia que Dios nos ofrece
medio. Listo. Y esto terminamos aquí. Y explicaremos esto toda la próxima semana. El arrepentimiento abre las puertas. Y el arrepentimiento abre las puertas para que podamos recibir el perdón. ¿Ah? El arrepentimiento abre las puertas para que podamos recibir el perdón, la redención, la justificación, el perdón, la redención, la justificación, la santificación y glorificación de todo nuestro ser. Y glorificación de todo nuestro ser. ¿Vale? Pueden descansar de la mano. Solamente quédense con esta cita bíblica. Quiero que por favor lean en sus casas, investiguen sobre el arrepentimiento. Vamos a empezar a tocar un tema fascinante durante la próxima semana, la próxima clase. Vamos a empezar a hablar sobre el arrepentimiento. Investiguen, lean. Vamos a leer este versículo. Terminamos con esto. Dice, en las antigüedades, Dios, vamos a leerlo todos, por favor. Por favor, ponle atención aquí. En las antigüedades Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero mira lo que dice Dios. Pero ahora Él manda. Diga, Él manda. Dios manda. Es un mandato. Dios manda. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Él manda. Y si tú no obedeces ese mandato, estás pecando. Dios está mandando que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Él lo manda. El Dios, el creador de todo el universo, el creador de todo el universo, manda, da una orden para que nosotros nos arrepintamos. Así que tú que estás viendo este mensaje, si todavía no te has arrepentido de algo, es el tiempo que entienda que Dios manda, es una orden de Dios, a que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Cristo, vuelvas a Él. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición, que haya sido de muchísima enseñanza. Por favor, he escrito unos bloques importantes. ¿Cuáles fueron? Condenación. Hablamos sobre el pecado. Gracia. Hablamos de esa gracia inmerecida. Sustitución. Hablamos de Jesucristo como nuestro sustituto y el ejemplo de la sustitución y las características del sustituto. Y estamos estudiando ahora este punto que es el arrepentimiento. Y dígame si no les ha parecido fascinante esto que hemos visto, todo lo que hemos estudiado. ¿No les ha parecido fascinante todo lo que hemos podido estar introduciendo en esta enseñanza? Es increíble Dios cómo nos enseña, cómo nos muestra, cómo nos habla. ¿Ah? Y es precioso. Por lo tanto, no te pierdas el próximo domingo, en esta misma hora, en este mismo canal. ¿Ah? No te pierdas la próxima clase, número 6, vamos a estudiar el arrepentimiento. ¿Vale? Así que, por favor, quiero que por favor no dejen de compartir, no dejen de estudiar, repase. Ojo con esto, por favor, aviso con tiempo, clase número 5. Quedan aproximadamente otras 5 clases. Para que no les avise con tiempo, que no sabemos cuánto el gobierno nos va a dar otra vez, vayan trabajando, vayan avanzando en sus trabajos, no dejen todo para última hora, no se acumulen, vayan trabajando en su enseñanza, porque yo quiero que ustedes también se sientan. Hay personas que todavía hasta la hora no me han presentado el estudio de eclesiología.
Yo no le veo sentido haber estudiado tanto, haberse esforzado y no haber sacado un tiempo para el Señor, poder haber sacado esta enseñanza. Así que por favor, tómense en el tiempo, no dejen acumular sus estudios. Sí, los recibe, pero ¿de qué sirven? Hagamos las cosas, lo estamos haciendo es para Él. Ustedes no están haciendo las cosas para agradar a ningún hombre, no están agradando al pastor, no están agradando al maestro, no están agradando a nadie, están agradando es a Dios. Y Dios conoce sus corazones. Por lo tanto, no dejen los estudios a medias, avance. Algunos lo hacen más fácil, prefieren no continuar sus estudios por no obtener un compromiso de hacer simplemente una enseñanza. Yo tengo que felicitar a las personas que han enviado estas enseñanzas, los tengo que felicitar que se han tomado ese tiempo para Dios. Estoy tan convencido y estoy tan seguro de que ese tiempo le ha servido y en su mente tienen refrescada todo lo que fue el estudio de lo que fue la eclesiología. Los vídeos que me mandaron, increíble, me quedé sorprendido, Dios, todo lo que le ha podido, cómo se podía desenvolver. Así que ánimo, hagan por favor y avance. Así que por favor, Dios los bendiga, no les quiero quitar más tiempo, espero que haya sido esta clase de bendición y nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga, hasta luego. Dios.